Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el día de hoy traeremos a explicación qué tipos de monitores hay en Ops Manager. Para ello, seguimos una agenda en la cual nos indica esta explicación de manera sencilla, en el cual hablaremos de cómo monitoreamos los dispositivos en Ops Manager por medio de un agente y también monitores basados sin agente. Para ello, pasemos de inmediato a la herramienta para explicar esto. Para el monitoreo de equipos con agente, debemos inmediatamente brincar o saltar a la opción de Settings, Discovery, Deploy Agent, y aquí inmediatamente la herramienta nos mostrará cuáles son las opciones que se pueden llevar a cabo con este tipo de monitoreo y descubrimiento de equipos. Para ello, indica inmediatamente que para hacer esto solamente se puede aplicar para dispositivos tipo Windows, únicamente, ya sea un desktop o un server. Adicionalmente tienes la opción de descargar el agente para en caso tal de que si su administrador de monitoreo requiere hacerlo para uno o tres o más, no sea tanto masivo, sino un número finito de equipos, puede descargar el agente e instalarlo en uno a uno de sus equipos para inmediatamente ser administrados por Ops Manager. Adicional a esto, hay una forma de explicar cómo se puede hacer de manera masiva en caso tal de que se requiera aplicar muchos dispositivos, alrededor de 100 o 200, de manera masiva, supongamos. Aquí te indica el help de la herramienta, cómo hacerlo. Te explica el paso a paso de cómo llegar a ello y aplicar ese push remoto de manera tal de que puedas hacer el descubrimiento de dichos equipos, ya sea proveyendo credenciales por un dominio o seleccionando otro tipo de credenciales para descubrimiento. Esto lo podemos validar de inmediato en la herramienta. Si queremos hacer ese push remotely, colocamos, por ejemplo, el nombre, en este caso, el servers que queremos descubrir. Adicionalmente, probemos las credenciales, ya sea por un dominio, por ejemplo, este dominio, este usuario, y una contraseña. O si por el contrario queremos hacerlo directamente por unas credenciales, ¿sí? Que es el descubrimiento, en este caso credenciales tipo Windows Management Instrumentation, podemos lograr tal fin para inmediatamente hacer el bulk y el deployment de dicho descubrimiento para el monitoreo con agente. Si en caso tal la persona o el administrador no requiere hacerlo de manera con agentes, sino lo que requiere sin agentes, podemos inmediatamente saltar a la parte de Settings, Discovery, Display Credentials, y aquí aprovisionar las credenciales que me servirían para empezar a descubrir mi equipo de manera sin agentes. Para ello, yo tengo que configurar, en este caso, cuál sería la credencial que requiero para llegar al fin de descubrimiento de equipo. En este caso tenemos disponible la versión SNMP versión 1, versión 2 e incluso la versión 3 de SNMP. Tenemos también versiones de Windows Management Instrumentation, que la hemos visto también en la parte de con agentes. Aquí también la tenemos disponibles para el descubrimiento. Credenciales tipo Telnet SSH, ¿sí? Para equipos tipo de kernel Unix, por ejemplo en Linux, se puede hacer ese descubrimiento. VMware, credenciales VMware para agregar los hosts a un vCenter. Adicional a esto también podemos descubrir infraestructura tipo Citrix, Cisco UCS, Nutanix, NIC-cards tipo de Intel por medio del Intel Platform Management Instrumentation. Podemos descubrir NIC-card para el caso de Dell, las ID Rack o las ILO de Hewlett Packard. Y infraestructura de data center tipo ACI de Cisco. Una vez se tenga agregado estas credenciales, podemos inmediatamente hacer el descubrimiento del equipo para empezar a hacer el monitoreo sin agentes. Para ello, inmediatamente vamos a darle clic en Add Device para darle la dirección IP del equipo que yo quiero descubrir y a disociar la credencial que en este caso haya configurado previamente. Puede ser una credencial tipo WMI para el caso de un Windows, o si es para un dispositivo suizo Cisco, también lo puedo agregar sin ningún problema. Al momento de darle a agregar dispositivo, ya empezará a popularse el inventario. Si yo quiero validar, por ejemplo, un servidor, queremos validar qué pasa con el servidor, que a descubrir, ya sea por agente o sin agente, qué puedo empezar a tener. Las métricas como tal, cómo está la memoria, cómo está la CPU, los espacios en disco, en este caso para el servidor que seleccioné. Adicional a esto, ver cómo están las interfaces, ¿sí? Cómo están trabajando las interfaces una vez hecho el descubrimiento con agente o sin agentes, y también proceder
a validar los monitores como tal. Todos estos monitores que se ven en este dashboard se pueden validar tanto con agente o sin agente. Validar inmediatamente qué está pasando con cada una de las variables que se tienen agregadas aquí, en este caso, para validar un disco duro, una CPU o una memoria. Si, por ejemplo, quiero saber qué es lo que pasa con la CPU, esto es la información que me puedes traer tanto con agente o sin agente, el Log Manager, para el dispositivo que se está descubriendo como tal y de inmediato saber qué es lo que ocurre en él. Si, por ejemplo, cómo está trabajando la CPU en sus máximos, sus mínimos y su promedio. Adicionalmente, validar cómo está comportándose en el tiempo, ya sea por una granularidad que yo quiera escoger para saber qué ha ocurrido en el tiempo sobre esta variable, esta métrica, que en este caso es la CPU. Con esto podemos tener y entender que si el monitor o los monitores que se quieran validar se agregan con agente o sin agente, la diferencia lo que radica es que para con agentes se tiene que hacer un despliegue masivo, que es el fin como tal del instalador, para que inmediatamente el administrador agregue de manera masiva por un bool, ya sea por directorio activo, todos los dispositivos que quiera administrar en la herramienta. O si por el contrario no quiere hacer este uso de agente, puede usar directamente credenciales, aprovisionar las credenciales previamente vistas aquí en Log Manager para inmediatamente descubrir, o sea por un protocolo WMI, SNMP o inclusive por SSH, dependiendo de cuál sea la necesidad, inmediatamente agregar el dispositivo para traer aquí en el dashboard las variables o las métricas que se quieren monitorear para inmediatamente hacer el monitoreo. Y con esto damos finalización a la explicación de lo que serían los monitores basados en agente y monitores basados sin agente. Si necesitan más información al respecto, pueden irse a verificarla en nuestras páginas de manasengine.com/latam o también en nuestras redes sociales que se muestran a continuación. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.